hacer Bezrat Hashem. Por supuesto que quiero escucharlos a ustedes también, pero primero lo que quiero hacer es enfocar unos datos históricos que no van a ser tan aburridos. Lo voy a hacer condensado. Después vamos a ver cosas que dicen Mefarshim y lo que dicen el Tanaj acerca de esas cosas. La analogía que hay entre lo que pasó en el Tanaj y nuestros días es lo que ustedes van a tener que decidir solos, ¿ok? Y si van a querer hacerme alguna pregunta, se lo vamos a hacer. Y después les pido que nadie se vaya hasta el final, porque está el plato fuerte. El plato fuerte viene al final. Entonces vamos a comenzar con los primeros datos históricos. Voy a dar fechas nada más, fechas de acuerdo a Minyanam. Lo que nosotros decimos hoy en día, decimos que el año es 2013, ¿no? 14, ya pasamos. Siempre quiero ser un poco más joven. 2014. Entonces yo voy a hablar en base a esa fecha, para que tengamos una noción de cuánto tiempo pasó desde entonces. ¿Alguien recuerda cuándo se destruye el primer Bet HaMikdash? ¿En qué fecha, más o menos? Entonces vamos a decir, voy a empezar a poner unos puntos para que podamos recordar. David HaMelech, o mejor dicho, Shlomo HaMelech, construye el primer Bet HaMikdash aproximadamente en el año 1000 antes de la era común, es decir, hace 3014 años. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Dicen los Jajamim que el primer Bet HaMikdash duró 420 años, entonces más o menos podemos decir menos 586. ¿Está bien? ¿Estamos juntos? Muy bien. Ese primer Bet HaMikdash, ¿alguien se acuerda quién lo destruyó? El primer Bet HaMikdash, ¿quién lo destruyó? Los romanos, creo. No, tampoco. ¿Quién? Nebuchadnezzar Melech Babel. Había un imperio que se llamaba Babel, y ese imperio dominaba la zona. Cuando vio que el Melech de Israel empezaba a retomarse, empezaba a buscar aliados que sean fuera de Babel, aparece, viene aquí y destruye lo más importante del pueblo de Israel. ¿Qué es lo más importante? El Bet HaMikdash. Ahora, él tenía una política. La política era que para poder conquistar una zona, no solamente había que aplastar el lugar donde tenían fuerza, sino había que impedir que se reorganicen para hacer una rebelión. Entonces, ¿cuál era el sistema? Mezclarlos entre los pueblos. Como es un imperio muy grande, si yo conquisto esta zona, agarro la población de aquí y la pongo allá. Y si conquisto esta zona, agarro la población de aquí hasta allá. ¿Qué pasa? Ustedes son hijos de inmigrantes, me imagino. Recuerden que siempre la primera generación de inmigrantes les cuesta mucho acomodarse a lo que hay en el lugar, ¿no es cierto? Entonces nadie va a empezar a organizarse tan bien para poder hacer una rebelión contra el imperio hasta que se organiza. Eso hace que haya, de alguna manera, estén aplacados y no se rebelen. Eso es en el menos 586. Sin embargo, al poco tiempo, en el menos 539, aparece otro imperio, y ese imperio conquista y destruye ese imperio babilónico. Esos serán los Parsi, los persas. Nosotros ahora hace poco vinimos de Purim, entendemos un poco acerca de los persas, pero no voy a entrar en Purim. Pero lo que pasa es que los persas, cuando conquistan, ellos tienen una política distinta. Ellos, justamente por ser Ovdei Avodah Zarah, son politeístas. No hay un dios solo, hay muchos dioses. Por un lado son paganos, pero por otro lado son más tolerantes. ¿Cómo puede ser que son más tolerantes? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo puede ser que son más tolerantes frente a los demás pueblos? Cuando yo soy monoteísta, yo digo, es el Dios de la verdad. Nadie puede decirme que otro Dios es mejor que el mío, ¿no es cierto? Entonces no soporta a otros dioses. Cuando había una idea politeísta, esta gente decía, bueno, usted tiene su Dios, él tiene su Dios, él tiene su Dios, yo tengo mi Dios. Y ellos entendían otra cosa completamente distinta de lo que hacían los babilónicos. Ellos decían, para que no haya rebelión, hay que permitirles que continúen con su propia religión. ¿Entendieron la idea, la diferencia? Muy bien. Entonces, hay un rey que se llama el rey Ciro y hace un edicto. Él dice una declaración. Dice, todos los pueblos
que han sido diversificados en la época de los babilónicos pueden regresar a su tierra y pueden profesar su culto. Los demás pueblos, la mayoría de esos pueblos, no tenían ninguna necesidad de moverse otra vez. Ya había pasado casi 40 años y no tenían necesidad. ¿Quién sí fue que empezaron a captar que hay algo importante? Dafka, el pueblo de Israel, que todavía están en Babel. Sin embargo, al cabo de un año, recién reaccionan, se empiezan a organizar aproximadamente 50.000 personas, en los que hay 3 líderes. Uno es nieto, mejor dicho, hijo de aquel rey que había sido expulsado un poco antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Él se llamaba Zerubabel, tiene su hijo que se llama Sheshbatzar, tiene su nieto que se llama Yoash ben Yotzadak, y ellos dicen, vamos a organizar, vamos a volver. ¿Qué mejor que llegar a eso? Eso es en el año menos 538. Cuando llegan a Israel, empiezan a ver que hay, por supuesto, pasaron cosas mientras tanto en Israel. Hay lugares que están totalmente deshabitados, hay lugares que fueron ocupados por nuevos pueblos. Por supuesto que esos nuevos pueblos empiezan a atacar a aquellos que acaban de llegar y empiezan a molestar. En realidad, no construyen el Bet HaMikdash cuando llegan. Es más de 50.000 personas se regresan otra vez a Babel. No consiguieron hacer mucho en ese lugar. Recién después de muchos años, aparece en el año menos 458, un poquitito más, digamos, unos 60 años después, lo que se llama Ezra HaSofer. Ezra HaSofer dice lo mismo, un momento, ha llegado un momento tan importante que nos permite regresar a la tierra de Israel. Es el momento de empezar a moverse. Mientras tanto, hay unas discusiones entre historiadores que dicen que aproximadamente poco tiempo antes consiguieron levantar un Mizbeach, un altar, en el mismo lugar de Jerusalén, y consiguieron empezar a hacer korbanot en ese lugar. Ezra comienza a ver que el pueblo que llega es un pueblo que ya está un poco, ¿cómo se podría decir en una palabra linda? Contaminado. Empiezan a venir matrimonios mixtos, empiezan a trabajar en Shabbat. Al cabo de poco tiempo aparece también Nehemías, más o menos 14 años después de Ezra. Nehemías aparece también y juntos se hace lo que se llama Amanat o Brit Mehudash de Akadosh Baruj Hu, que es como el nuevo momento de recibir la Torah. Los Jajamim por eso durante todo el tiempo siempre comparan a Ezra, a Sofer, como Moshe Rabbeinu, como si fuera que él trajo la ley de la Torah. Él obliga a que se separen los hombres que están casados con Goyot. Él obliga a que abandonen el trabajo en Shabbat, que se cierren las puertas de Jerusalén. Él obliga que empiecen a decirlo en voz alta, a recibir el yugo de Akadosh Baruj Hu. Por eso es Lemejadesh esta Torah, así se lo ve. La Gemara lo compara a él como Moshe Rabbeinu en términos muy muy antiguos. Es más, dicen de que incluso, no vamos a agregar en superlativos porque no tenemos mucho tiempo. Pero sí, si ya entendimos esa situación, aparentemente sucede algo que simplemente puede ser muy similar a lo que nosotros conocemos. Esto quiero que me acompañen con lo que voy a mostrarles en la del Tanaj. Y repito, la analogía con lo que pasa hoy en día, cada uno lo puede imaginar solo, no hace falta que yo lo diga, pero por supuesto es una libre interpretación de cada uno. El turno se apagó, lo vamos a aprender nuevamente. Mientras se prende. Por supuesto, imagínense que separar a los hombres de sus mujeres cuando ya de por sí llegaron a Israel no era nada fácil. Lo veían como una persona muy, muy rigurosa, ¿no es cierto? Es más, si nosotros decimos que tienen que recibir la Torah y de repente decimos que se separan las familias, aparentemente parece que va a ser algo muy, muy riguroso. Pero sin embargo, siempre desde el punto de vista de la historia de la Torah, de Israel, es visto como
una personalidad un segundito más y ya lo vamos a poder ver. Lo traduje al español también para que pueda ser interpretado por todos. Observen muy bien lo que dice en Ezra, el pasuk de Ezra. Voy a buscar la traducción en español para que lo pueda ayudar a aquel que todavía no, porque está escrito en el Muy bien, fíjense lo que dice en Ezra. Cuando van a inaugurar el Bet HaMikdash o el Mizbeach al principio, después el Bet HaMikdash, dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en los dos idiomas porque después lo voy a necesitar traducir. Vamos a entender después qué dicen los Mefarshim. El pasuk dice así: Vaya'anu b'halel u'beodot l'Hashem ki tov le'olam chasdo al Israel. Bechol ha'am heriu teruah gedolah b'halel l'Hashem al husad bet Hashem. Es decir, alababan a Dios y todos estaban, incluso con trompetas y sonaban, estaban todos contentos que se fundamentó otra vez ¿el qué? El Bet HaMikdash. Rabbim me'akohanim galviim v'rashei avot hazkenim asher ra'u et habayit harishon. Pero muchos de los kohanim y los leviim que ya habían visto el primer Bet HaMikdash, ביסודו זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. Algo muy raro. Mientras se está inaugurando ese Bet HaMikdash, algunos comenzaron a llorar en voz alta. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה. Y sin embargo el pueblo no encontraba la voz de la alegría. No todos encontraban la alegría del Kol Bejiam. Es decir, se mezclaron los llantos y los gritos. Por un lado estaba la euforia de que se ha levantado el Bet HaMikdash después de tanto tiempo, y sin embargo había gente que lloraba, y lloraba muy alto, a tal punto que no se podían reconocer las diferencias de las voces. Ki ha'am meri'im teruah gedolah ve'akol nishma ad lemerachok. Se escuchaba desde lejos esos gritos, pero se mezclaron y no se sabían si eran gritos de euforia o gritos de llantos. Imagínense la situación. Se está inaugurando el Bet HaMikdash, pero hay gente que sigue llorando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Viene el Malbim, que es uno de los exégetas que van a explicar qué es lo que dice en este lugar del Tanaj, y dice lo siguiente, la parte que dice del pasuk, Ve'en ha'am mekirim shekol teruat hasimcha, hay que explicarlo. ¿Cómo puede ser que no entendieron que hay una voz de alegría? Dice así, Hu besibat, vamos a leerlo en español, mira. Y el pueblo no reconocía que la voz de alegría, como consecuencia del llanto del pueblo, habían tantos que gritaban y lloraban que no pueden estar alegres de verdad. Así como habían quienes lloraban porque la construcción la hicieron bajo mandato de Ciro. ¿Por qué lloraba esa gente? Porque era un goy el que hizo esa declaración. La declaración de la independencia de Israel la mandó un goy, un rey. Y entonces decía, ¿cómo? ¿Un rey me va a decir a mí que yo tenga que reconocer el Bet HaMikdash? Seguramente que no es así. Por esa misma razón, habían otros que estaban alegres y comprendían el verdadero valor del mismo. Una situación tan increíble de la resurrección del Bet HaMikdash, había gente que lo interpretaba como algo malo, porque fue hecho a través de un goy. Por supuesto que yo nada más elegí algunos pesukim y no tenemos tiempo de leer todo Ezra y Nehemías, pero yo quiero sí que, primero escucharlos a ustedes qué opinan, y segundo, que podamos ver ciertas analogías que en mi opinión son importantes. En el libro de Nehemías, cuando tenían que construir,
dice que cuando llegaron, los pueblos que habían se negaban. Pero no solamente se negaban, sino que los luchaban. A tal punto que la situación era la siguiente. No mostré la parte hebrea. Dice así, que en el momento que estaban trabajando gritaban Baruch Hashem Elohei Avotenu Asher Natan Kezot Belev HaMelech Lefaer et Hashem Asher Yerushalayim. Decían los que trabajaban, Baruch Hashem, que Hashem le metió en el corazón de ese Goy, que nos permita levantar el Bait de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué pasaba? Que los que construyeron la muralla de ese lugar, Veanosim Basel, los que cargaban las piedras, Omsim Beachat Yado Ba'asat Ba'melachá, Beyado Ha'achelet Behezkat Hashela, tenían una forma muy figurativa de poder seguir adelante. Tenían que luchar con la lanza en una mano y tenían que construir con la otra. Por supuesto, en una forma bastante figurativa, en el que no era tan fácil construirlo. Tenían que defenderse. Hay quien dice que se lo hacían de noche, hay quien dice que lo hacían, se dividían por familias. De cualquier manera, ahí vemos que la situación era que no era tan fácil hacerlo porque había gente que conseguía tratar de luchar contra ellos. Esta parte no la traduje, porque me voy a permitir traducirlo libremente. En Shira Shirim Rabbah dice lo siguiente, sobre otro tema pero similar. Dice así, כך אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל ניסים שעשית לי על ידי כורש, לא היה מותר לי לעשות לי על ידי אדם צדיק, אף על פי מעי המו עליי. Ellos que decían, ya no valía la pena que todos los milagros que nos hiciste, todo lo que hiciste por nosotros, no valía la pena, porque en cambio de hacerlo con Daniel, el profeta, o como quieran llamarlo, lo hiciste a través de un Goy, uno que se llamaba Koresh. En la Edad Media existía un filósofo que era poeta, un poeta que era filósofo, que vivía en España, que uno de sus poesías, se llamaba Viuda Leví, uno de sus poesías decía, yo estoy en el confín del occidente, pero mi corazón está en el confín del oriente. Y él escribe un libro que se llama Sefer HaKuzarim. En realidad el nombre del libro es mucho más complejo. Dice, es el libro para tratar de elevar el respeto a la religión pisoteada. ¿Por qué tuvo que escribir ese libro? Porque en aquella época había una guerra mundial. La guerra mundial se llamaba las cruzadas. En esa guerra mundial, por un lado estaban los cristianos, por otro lado estaban los musulmanes, todo el mundo mostrando cuál es la verdad. ¿Y por qué luchaban? Por los santos lugares, por Jerusalén. Y el Viuda Leví dice, ¿cómo? Todo el mundo está luchando por Jerusalén y nosotros no tenemos lo que decir. Y entonces escribe un relato muy interesante acerca de un rey que intentó averiguar la verdad de lo que existe y empezó a averiguar en todas las religiones, en todas las filosofías, hasta que llega a no un rabino, lo llama una persona común del pueblo judío y él es el que comienza a convencerlo. Y ahora llega una parte interesante, fíjense lo que quiero marcar. Hay una parte que el Kusarí dice, el rey le dice al judío, Madúa en Colam de Israel. Le dijo, momento. Vos me estás convenciendo que ustedes, la religión judía, no dicen como primera instancia que son el pueblo de Dios que creó el mundo, sino ustedes dicen, es el pueblo de aquel que lo sacó de Egipto. Una de las cosas básicas que nosotros hacemos al recordar la salida de Egipto es ¿por qué es? Dice, porque todas las religiones dicen, nosotros somos hijos de aquel que creó el mundo. Alguien lo puede corroborar, alguien lo puede demostrar. Pero sin embargo, decir yo soy del pueblo que lo sacó de Egipto es algo mucho más tangible, es algo mucho más concreto, es algo que nosotros lo vivenciamos.
Y entonces eso parte de la base de algo más concreto. Entonces dice, sí, y entonces ¿por qué no todos suben a Eretz Israel? Estamos hablando de la Edad Media, en el siglo XII. Ajen matzata makom jerpatim el Mizar. La verdad, me agarraste con los pantalones abajo. Tienes razón, hay una pregunta que no puedo contestar. כי אומנם הוא אשר בגללו לא נתקיים הייעוד אשר יעד האלוה, porque la verdad que es un pecado no cumplir con el pacto que nos hizo a Kadosh Baruj Hu, a nosotros como Dios, לבית שני רוני ושמחי בציון, que era lo que teníamos que hacer, כי הנה ניבא ושכנתי בתוכך, continúa hablando y fíjense lo que yo subrayé para que sea un poco más claro. אילו נעלו כולם לקריאה ושבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מצאתם נהנו ורובם והחשובים שבהם נשארו בבבל. ¿Se acuerdan que les conté las fechas de lo que pasó en la época? La gran mayoría se quedó en Babilonia, solamente algunos pocos fueron a acudir al llamado de regresar. Si hubieran viajado todos y hubieran ido, y no los importantes de todos hubieran quedado en Babel, Maskinim la Galut de la Shibut, que aceptaron continuar con la diáspora, Ubilbat Sheloy Pardu Mimishkenoteem Measekeem. Y el Kuzari, el representante de los Yehudim, dice que no quisieron abandonar sus comercios y sus cosas que hacían y por eso no se fueron. Unas cosas, acusaciones muy fuertes, ¿cierto? Es decir, que el pueblo de Israel, en realidad, a pesar que reza, a pesar que dice que está esperando, no lo hace con voz completa. Ahora voy a traer otro párrafo de Sanedrín, que está en la Masacre de Sanedrín, en la página Tzadik Het. Dice así, lo voy a leer todo. Habla de cómo va a ser el momento que va a venir el Mashiach, de que va a haber 9 meses que se va a desarrollar el reinado, y después que se aclara cómo va a ser ese momento, hay un momento que dice así, Amar Ula. Ula, cuando escucha lo que dijeron, qué es lo que va a pasar cuando venga el Mashiach, dice, Yete velo achamine, que venga, pero que yo no lo vea. Bejel amar Rabá, Yete velo achamine, Rabá también dijo lo mismo. Rab Yosef amar, Yete veliske velite betulat bekufita bejambre. Él dice que venga, y yo voy a sufrir lo que pasa cuando hay en la época del Moshiach, pero yo quiero que venga. No importa que yo lo viva, pero yo lo quiero que venga. Aparentemente parece como que uno quiere que venga el Mashiach y otros no quieren, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una explicación acá de Rav Kook que dice lo siguiente. Dice así, bueno, no voy a leer todo, pero Ula, enojo Sheshma Isurim Agrashmin. Ula no es que dice que no quiere que venga el Mashiach para no poder sufrir, para no tener que sufrir, sino que él dice que las Isurim, los sufrimientos que hay en la época de la Geulá son especialmente no solamente físicos, sino espirituales. Y por eso está en la Gemara la explicación de qué pasa cuando viene Mashiach, que dice que va a haber mucha... ¿cómo? ¿Sangre? No solamente sangre, la situación de la sociedad dice, primero va a haber una inflación tremenda, va a haber gente que se va a relacionar muy feo con las personas ancianas. La nuera no va a respetar a la suegra, y habla cada vez más y más. Entonces dice, son en realidad no situaciones normales, sino situaciones espirituales, que va a estar todo corrompido, y entonces en ese momento va a venir Mashiach. Puede ser Beitá o Ajishena, puede ser que llegue en su momento o que lo podamos acelerar el proceso. Una vez que voy a mostrarles una cosa más, y ahí sí vamos a abrirlo al debate, a lo que quieran decirme, todas son las analogías que ustedes encuentran. Hay dos discusiones básicas sobre cómo va a ser el regreso. Uno está en el Sefer Devarim, en Perashat Ki Teseh, en Perashat Nitzavim, y la otra está en Yehezkel,
del capítulo 36. La discusión básica es la siguiente. Dice así: Ve aquí a Bou, aleja con la de Barima y la Brajada, que la Shenata Trefareja. Te voy a dar la bendición y demás. Beshavtad Adonai Eloheja. Primero tienes que hacer teshuvah y regresar. Beshamatá de Kolot Bechol Hashem Etzadeja. Beshav Eloheja Chehudeja Berejameja. Bekibetzka Mikol Hamim. Hagan teshuvah, cumplan con las mitzvot. Y después yo los voy a recoger de todos los países que están dispersos, los voy a traer. Si vas a llegar a Afganistán, o vas a llegar a Siria, o vas a llegar a Argentina, no te preocupes, yo te voy a traer. Esa es una postura que está en el Sefer Devarim, que primero hay que volver en Teshuvah y a Kadosh Baruj Hu te va a traer. La segunda idea, que aparentemente es una segunda alternativa, que dice en Yehezkel, Velakachti, primero dice, Velakachti etchem min hagoyim, Vekibatzi etchem mikol ha'aratzot, Vebeti etchem min admatchem. Primero te voy a traer, te voy a recoger de todos los demás países, te voy a santificar, te voy a purificar de todo lo que pasaron. Van a tener una nueva formación después de todo lo que pasaron en el Galut. Y recién después, y una de las muestras más grandes de que realmente estás en una nueva época es cuando van a ver cómo empieza a florecer ese país, empieza a florecer los frutos, van a cobrar una mayor dimensión, una mayor dulzura, y empiezan a florecer cuando durante 2000 años estaba totalmente desarrollado. Esa es la postura de Yehezkel. Y entonces se dice, hay quien dice que la de Barim es la que va, cómo va a llegar el momento, y el que dice que es como la que nosotros acabamos de ver. Por último, y con esto ya no quiero meterles demasiada información, pero sí me gustaría que empecemos a pensar juntos de qué se refiere esto. En el final de Masejet Makot, en la Gemara, cuenta un acontecimiento muy interesante. Se acaba de destruir el Bet HaMikdash. Ya no se acaba, ya casi 70 años de que se destruye el Bet HaMikdash, y desde Montes Copos, los que visitaron Israel ya conocen Montes Copos, de ahí se puede ver la ciudad antigua. Ahí está parado Rabbi Akiva con otros Tanaim, y empieza a ver que del lugar más sagrado salen zorros, que es el símbolo de un animal muy impuro. Del primero. Entonces, todos empiezan a llorar. El lugar más importante del pueblo judío ha sido destruido totalmente. Mirá lo que hay. Solamente zorros. Están saliendo del Kodesh HaKodashim, donde entraba solamente el Kohen Gadol una vez al año. El Kohen Gadol nada más, todos los demás no podían entrar. Y ahora hay zorros dando vueltas. Empezaron a llorar. Rabbi Akiva se reía. Mensaje que se reía. Dice, un momento, ¿por qué te reís? Él dice, ¿ustedes por qué lloran? ¿Cómo por qué lloran? Mira lo que está pasando. ¿Cómo no lo ves con tus ojos la realidad de lo que está pasando? Rabbi Akiva tenía ojos no solamente para ver lo que hay frente a él, tenía ojos para ver más allá. Y él dice lo siguiente. En Yeshayahu hay un pasuk muy interesante que dice: dice en el Yeshayahu, yo voy a traer dos testigos. Ustedes saben que se necesitan dos testigos siempre. Yeshayahu es el profeta que ya va a hablar de la resurrección. Aparte de hablar de la destrucción, también va a hablar de la resurrección. Entonces trae dos edim de lo que va a pasar. Y él dice, traigo el edim Ed es Uriah Cohen, y Ed y otro testigo es Zechariah ben Yivarichiah. Entonces pregunta la Gemara, un momento, pero mejor dicho, Rabbi Akiva dice, ¿por qué el pasuk trajo dos edim? Pero muy raro,
un Ed vivía en la época del primer templo, cuando se está destruyendo, porque era uno de los últimos Juanim. Y Zeharia es un Naví que va a hablar sobre la construcción del templo. Y si ustedes no están viendo la realidad, dice así: mientras yo veía que cuando nos dieron la profecía de que se va a destruir el templo, pero nos dieron la profecía de que se va a construir. Dice, mientras yo no vi que el templo se destruyó, no puedo saber que la segunda parte también se va a cumplir. Ahora que veo que el primer templo se acaba de destruir, Zion Sadeh Teharesh, entonces se va a cumplir lo que dice Zeharia. Zeharia Naví dice lo siguiente: oh Yeshua, observen esto, qué increíble que es este versículo. Dice, ya van a sentarse ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Que dice así: Ish al Mish'anto merov yamin. Van a estar con gente con bastón, de tan viejitos que llegan, no van a morir en el camino, van a estar viejitos con bastones. Veyeladim veyeladot mesahakim birjobotea. Y van a haber niños y niñas que van a estar llenando las calles de Jerusalén. Ese va a ser el símbolo que estamos en la víspera del Mashiach. Eso es lo que decía Rabbi Akiva. Va a llegar ese momento. Y entonces cuando dijo eso, le contestaron: Akiva ni Hamdan, Akiva ni Hamdan. Bueno, ahora que me lo decís de esta manera, ya me estás consolando. Ya me estás diciendo que de verdad va a llegar el momento que se va a construir. Esa es Rabbi Akiva, que podía ver a través del futuro. Esta es la primera parte. Me gustaría escuchar comentarios de ustedes. Y entonces, si van a tener preguntas o comentarios, voy a mostrarles la segunda parte. ¿Alguno encontró alguna analogía con algo que nosotros vivimos? Si Mashiach va a venir cuando está la casa de Jerusalén llena de chicos, tendría que venir ahora, está llena de chicos. ¿Cómo sería ese Mashiach? No sé. O sea, depende de cómo es ese Mashiach. ¿Cómo? Nos falta de esa mitad. O sea, el Beta Midrash, o sea, de acuerdo a lo que dijimos en Devarim, primero tiene que haber Teshuvah, Beta Midrash y después el Mashiach. Ok. ¿Qué más dicen ustedes? También dicen que van a venir cuando se estaba muy mal. Es lo que dije antes. ¿Qué me dicen Beita o ahora? Afishena. O cuando ¿Cómo llegue el estamos momento. ahora? ¿Eh? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos bien o estamos mal? No sé, díganme usted. Hay que ver con qué ojos va a mirar la realidad. Si lo va a ver con la realidad de los Bueno, yo Tanaim miro a mi familia y o con estamos bien, pero los ojos de Rabbi Akiva. tengo que mirar por este lado también. Sí, pero no hay que ver solamente lo que pasa en todo el mundo, hay que ver lo que está pasando en Israel, me parece a mí. En Israel está floreciendo. Me parece que es un Estado que está floreciendo y yo creo que ahí podemos ver, como lo que dijo usted, que los frutos y todo eso están creciendo. Para mí, yo lo veo de esa manera, optimista, no sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que irnos todos a El Jerusalén. mundo está mal, pero yo creo Todos. que... Y acá, malo. Pero Israel se ve distinto, para mí, modo de ver. Hay un comentario que quiero hacer, o sea, no sobre la idea que usted está diciendo, sino para mí un agregado más a lo que está diciendo. Ustedes conocen la franja de Gaza, que fue entregada a los árabes hace unos años atrás, aproximadamente 8 años atrás. Una historia muy interesante, no sé si llegó aquí, me imagino que sí, pero puede ser que no la tenido de forma muy clara. Había una zona en Gaza que los árabes que vivían en ese lugar la llamaban la tierra maldita. Es arena, porque al fin y al cabo Gaza está en la costa, es arena. Y decían, esta es una tierra maldita, entonces cuando en árabe se llama así. Entonces cuando llegaron, dijeron, ¿por qué es maldita? Y dicen, porque acá no se puede hacer nada, es arena, no hay nada que se pueda plantar, que se pueda mantener. Los colonos que llegaron a ese lugar, durante 30 años, no solamente que hicieron florecer ese lugar, era una de las mayores lugares de producción de Israel. El morrón, pilpel, las flores que salían de ahí, era la primera producción de exportación que tenía Israel durante el periodo que estaban ahí. Las frutillas que salían de ese lugar eran una de las frutillas más dulces y especiales que salían. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las personas que vivían en ese lugar. Lo interesante es que después que se entregó,
se les entregó todo armado. Porque ustedes saben, no sé si estaban al tanto, había pelea con el primer ministro, si había que destruir lo que había, no había que destruir, se lo dejaron armadito todo. No hay otra vez frutos en ese lugar. Puede ser que son haraganes, que son manteros, puede ser que no saben regar. Nosotros vemos las cosas con otros ojos, lo vemos de otra manera. ¿Es posible obviar tanta gesed de Akadosh Baruj Hu? ¿Es posible decir no pasó nada? Es exactamente igual que la época de nuestros abuelos. Se está haciendo tarde, quiero mostrarles ya la segunda parte. Y esta segunda parte voy a dar chance que yo no voy a hablar, sino vamos a dar a una persona que ustedes seguramente conocen, pero sí voy a traducir porque me imagino que va a haber necesidad de traducción. El Rab Ovadia Yosef hacía shiur en su casa, hacía tefilá en su casa. Vamos a hacer un parado. El Rab Ovadia Yosef hacía tefilá en su casa, era un miñán, me imagino que muchos de ustedes consiguieron estar en la casa de él. El Rab Ovadia Yosef fue consultado durante muchos años. ¿Qué pasa en Yom Yerushalayim y en Yom Ha'atzmaut? ¿Se dice Hallel o no se dice Hallel? Entonces, ¿para qué voy a contarles yo? Yo lo corté para que no sea demasiado tedioso. Esto es solamente 7 minutos de algo que dijo en el Yom Yerushalayim. Y lo voy a ir parando y traduciendo, ¿ok? Vamos a aclarar hasta ahora. Son solamente 7 minutos, lo voy a ir cortando, no creo que haya problema. Dice que cuando Hizkiyahu, el rey de Yehudá, que fue uno de los últimos reyes antes de la destrucción del templo, del primer templo, dice la Gemara que era un rey en el que todo el pueblo, no solamente sabía Torah, sino que agarraban a un chico desde Dan a Beersheba, le preguntaban las halajot más difíciles, cualquier chico le podía responder. Es decir, había la cantidad de Torah era tan fuerte y tan grande que era algo muy especial. El Hizkiyahu también era visto como un rey muy positivo. Cuando fueron cercados por los asirios, años antes que sean destruidos por los babilonios, los asirios los cercan para destruir Jerusalén, él está tranquilo, él sabe que la Torá lo va a defender, él sabe que la Torá le va a hacer que no sean atacados. Eso es lo que está diciendo. Vino el rey Hizkiyahu cuando vio que estaba el momento de Erev Pesach. ¿Ustedes saben qué es lo que hay que hacer en Pesach? Aparte de limpiar y comprar matzot, hay que hacer Korban Pesach, hay que hacer un Korban. Estaban cerca de Harabait y dice, ustedes no se preocupen, vamos todos a Harabait, vamos a hacer el Korban Pesach, vamos a seguir haciendo el Korban. Es más, va a ser la oportunidad de agradecerle a Akadosh Baruj Hu todo lo que nos da y eso nos va a proteger más todavía. Todos decían en un momento, ¿cómo vamos a ir? No tenemos lo que comer, no tenemos cómo salir adelante, ¿cómo vamos a ir a hacer Korban Pesach?
Esta parte ahí la vamos a adelantar un poquito. Él dice de que el pueblo de Israel llegó al Harabait para hacer el Corbán Pesach. No solamente que hicieron para el Corbán, agarraron y hicieron con una orquesta, empezaron a tocar con trompetas y alegría, todos bailando. Están sitiados, van a hacer una guerra. Ellos seguían. Empezaron a escuchar que había tantas trompetas y se estaban preparando para el Corbán Pesach. Le dicen, agarraron a uno que se había convertido y había traicionado y se había pasado del lado de los asirios. Y le preguntan, decime, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están divirtiendo tanto, festejando? ¿Qué es esto? Le dice, ahora es Corbán Pesach, nosotros estamos sirviendo a Dios y te doy una recomendación, mejor escapate de acá. ¿A quién le está diciendo? A uno que pertenece a un imperio que ya va a pisotear a un pueblito que está en Jerusalén, que entre paréntesis ya habían arrasado con otras ciudades, ya lo habían aplastado. Este era el único reducto que quedaba. Mejor andate, le dice. Lo mira y dice, ¿qué me dice que me vaya? Esta parte la vamos a adelantar porque es algo que no nos compete a nosotros, pero lo que sucede es que está escrito en el Tanaj que esa noche en que justo iban a atacar, hubo como una epidemia, empezaron a morir miles y miles y al final abandonaron todo y dejaron así como está y se salvaron. Al otro día de la mañana encuentro que estaba todo descampado. Los asirios deformaron. Los asirios escaparon y dejaron el lugar más importante de Israel, por eso Hezquías pudo seguir reinando hasta que después van a venir los babilonios. Ese era un nes muy, muy claro, no había ningún lugar a dudar que algo pasó, que un milagro sucedió. Cuando fueron a decirle a Hezquías, este es un nes, ¿qué dice él?
Cuando fueron a decirle a Hizkiyahu, ¿por qué no cantás? Cantá, agradece a Dios que te hicieron milagros. Andá, explica a Dios, hacerle alabanzas a Dios. ¿Qué dijo Hizkiyahu? Todo el mundo sabe Torah perfecto, la Torah nos protege. ¿Cómo no nos van a hacer nes? Seguro que nos van a hacer nes. Si Dios nos hace nes, si no nos hace nes a nosotros, ¿a quién va a hacer nes? Todos saben perfectamente la Torah cómo hay que cumplir y todo lo demás. Seguro que Dios nos va a salvar. Entonces no quiso decir ningún tipo de alabanza. Era algo sobreentendido que esto está en la Gemara de Masechet Berajot. Dice la Guimará que lo querían hacer Mashiach a Hizkiyahu. Todos sabían Torah. Él era el rey de todo. Ya está, lo querían hacer Mashiach. Vinieron los ángeles y le dijeron a Kadosh Baruj Hu, dice a Kadosh Baruj Hu, vas a hacer Mashiach a este que no sabe agradecer, a este que fruto va, que ni siquiera te dice cantos, dice al rey David, que siempre te hizo todos los teilim, que siempre te hizo todos los cantos, no lo hiciste Mashiach. Este que no sabe agradecer, ¿lo vas a hacer Mashiach? Mira, Kadosh Baruj Hu dijo, es verdad, no lo vamos a hacer. Dice, y esa es la comparación con David Amelech. David Amelech dice, Va'ani behasteja batahti. Yo confío en lo que vos nos vas a hacer favores y no vas a hacer todo. Aval, ashir ala Hashem ki gamal alay. Yo voy a cantar y voy a agradecer a Dios lo que hace por nosotros, porque Él me está retribuyendo todo lo que... No sé si me merezco o no. Hashem lo está haciendo, yo lo agradezco. Como le dije, esta es la última parte y es solamente la parte final. Al principio hablaba de cómo él vivía en la época, este era Yom Yerushalayim, hay otro muy similar sobre Yom Ha'atzmaut. Él cuenta cómo era antes de que conquisten Yerushalayim y cómo vivían y cómo podemos negar que Hashem nos dijo, Hashem nos dio la posibilidad de tener tantas yeshivot y poder salir adelante, y etcétera, etcétera. Incluso cuenta cómo fue a la Tzavá para alentar a los Hayalim y encontraba la manera de hacerles saber de que todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo en Kiddush Hashem. Termina diciendo que en el Teilim dice Ve'asun nes leitnoses. Dice, ¿qué quiere decir? Porque está repetida esa palabra. Dice, Akadosh Baruj Hu hace un milagro. Cuando sabes agradecer, vienen otros milagros más. Nes leitnoses. Dice y él compara, dice, cuando yo doy un chocolate a un niño, me dice, toda rabá, y me besa, y me abraza, entonces, ¿cómo me siento yo? Que quiero dar más, ¿eh? Si así por un caramelito me hace así, le quiero dar más. Así es cuando Am Israel sabe agradecer y reconocer cuál es la realidad de las cosas, entonces, por supuesto que continúa haciendo lo que no sé si merecemos, pero que sí nosotros ansiamos. Entonces, más o menos yo creo que hay suficiente información para que podamos ir manejando en nuestras mentes. Les dije que iba a ser un poco
denso, pero la idea es que nosotros podamos salir de aquí con un poco de mensaje, y si algún momento van a llegar a pensar que vale la pena venir a Israel, hay gente que puede corroborar que vale la pena llamar.